Hola amigos y amigas de Epicentro. La minería, la gran minería, la mediana minería, la minería artesanal y la minería informal, pues son fundamentales para la economía nacional, para la economía del Perú. Este es un país minero, hay que reconocerlo, a pesar de todas las controversias que hay alrededor de eso. Por eso este es un tema tan importante. La Universidad del Pacífico, el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad, ha presentado un informe muy revelador que hace un diagnóstico sobre la situación de la pequeña minería, de las posibilidades que hay para su formalización y para sacar el mejor provecho de una actividad que es inevitable y además que es necesaria para la economía del país. Por eso, mi invitado en este momento es el profesor Aarón Quiñón. Él hace parte del equipo de investigación y ha sido el vocero de la Universidad del Pacífico de este equipo para contar qué es lo que encontraron y qué es lo que proponen para la formalización de esta minería. Aarón, gracias por estar en Epicentro. Gracias a ti por la invitación, Elvira. Bueno, ¿qué es lo que ustedes hicieron? Una propuesta integral que parte de qué y que cómo hicieron la investigación. Esta es una investigación, acción conjunta entre el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad y el Departamento Internacional de la Universidad de Oxford para justamente hacer una evaluación durante 2 años del proceso de formalización de una manera intensa y que en el documento que es de público acceso van a poder encontrar un diagnóstico muy detallado sobre los obstáculos para el proceso actual de formalización y al mismo tiempo recomendaciones que se pueden implementar en el corto y mediano y largo plazo. Ha sido un esfuerzo bastante interesante sobre entender la complejidad detrás del proceso de formalización y sobre todo ya empezar a dar esas pequeñas recomendaciones que pueden implementarse desde ya. Porque como vemos en la discusión pública, es un tema urgente que necesita un debate mucho más complejo de lo que actualmente se va recomendando. Esto es un punto que lo vamos a ver más adelante en la entrevista, pero quiero preguntarte primero por la orientación del enfoque de hoy. El enfoque de hoy es eliminación de esa minería. ¿Qué es lo que ustedes ven en la política pública que debería cambiar? Cuando hicimos el análisis, nosotros revisamos diferentes dimensiones y una dimensión muy importante era el enfoque de política pública que hay actualmente frente a la minería artesanal y de pequeña escala. Por un lado, hay un enfoque que punitiviza, que es criminalizadora de la actividad y que en general suele equiparar minería artesanal igual minería ilegal, cuando sabemos que hay al menos tres distinciones importantes: una minería artesanal y de pequeña minería formal, que culminó el proceso, una pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización, los que están en el famoso REINFO, y una minería ilegal, que es aquella que opera en áreas prohibidas y utiliza equipos que no están autorizados. Lo que suele ocurrir muchas veces en la discusión es se confunde y se mete todo en un mismo saco, ¿no? Y seguro vamos a ir conversando ahora, para cada tipo de minería artesanal hay una estrategia diferenciada que debe darse desde la política pública. Para la Ajá. minería ilegal, es claramente la prioridad la erradicación, ¿no? Que es lo que se viene conversando más. Pero al mismo tiempo, y de manera mucho más necesaria y enfática, se necesita la priorización hacia una formalización minera mucho más integral, mucho más con recursos, con una visión diferente a la que hay actualmente. Porque Ujú. el enfoque está muy claro, ¿no? Seguro vamos a ver ahora en un segundo los presupuestos que se destinan, la discusión pública que hay en torno a la erradicación, cómo se accede a insumos, en fin, es un problema mucho más complejo que se suele simplificar en la Claro. actualidad. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ver la presentación que ustedes hicieron porque es muy clara sobre cuál es la situación actual y en dónde están los grandes problemas en este proceso. Vamos a intentar que esto salga bien. Aquí está, pero empecemos por el principio en esta presentación y es cuál es la situación de este momento, la situación de este momento en el proceso de formalización. ¿Qué vemos aquí, Aaron? Es la cantidad de mineros formalizados, el proceso que empezó en el Ujú. 2002 y que tiene una línea de tiempo complicada, pero ¿cómo son estos números? Ujú. Expliquemos. Para poner un poco quizás más claro los datos que están mostrándose, ¿no? En el Perú hay dos procesos que se han iniciado desde el 2002 a la actualidad, ¿no? Hay un proceso que se llama el proceso de formalización ordinaria,
que es el proceso que empezó en el 2002 y es permanente hasta la actualidad, que tiene unos requisitos bastante complicados de conseguir. Ahí el minero artesanal, antes de operar, por ejemplo, tiene que conseguir todos los permisos para recién estar haciendo su actividad. En el 2012 y luego en el 2017 se dieron estos procesos que se llamaron extraordinarios, ¿no? Ya, Porque pero justamente no se entonces lograban los objetivos. hagamos una cosa, Aaron. Veamos la línea de tiempo. Creo Ok. que explica mejor. Empecemos por aquí. Aquí está la línea de tiempo. ¿Cómo fue? En el 2002, como se ve en la línea de tiempo, por primera vez se reconoce a la minería artesanal y de pequeña escala en el marco normativo. Cuando se creó el texto único para la minería en el 92-93, no hacía mención a la minería artesanal y de pequeña escala. Recién en el 2002, o sea, hace 20 años, 22 años, se reconoce la actividad por primera vez. Y se le reconoce para que puedan justamente formalizarse. Y se Ajá. genera un proceso que se le llamó ordinario para que los mineros puedan acceder a la legalidad. Pero este proceso no tuvo los resultados que se esperaban y en el 2012 se crea el proceso extraordinario, Ujú. ¿no? Que te permitía al mismo tiempo de que consigues los requisitos mantener tu operación vigente, ¿no? Entonces puedes seguir operando mientras consigues los requisitos. Y este proceso extraordinario tampoco ha logrado los objetivos que se trazó y en el 2017 se crea el proceso integral de formalización minera y se crea el famoso REINFO, donde Ya. los mineros artesanales se inscriben en ese registro y dicen, ¿sabes qué? Voy a cumplir los requisitos mientras continúo operando. Y eso ha sido una serie de extensiones de plazo, sin ninguna modificación realmente de fondo, y es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Que en diciembre de este año debería cerrarse el plazo, Eso. ¿no? Y Y en el ahí camino, en el sí, Congreso hay una iniciativa incluso para ampliar el plazo, como para ampliarlo. dejar abierto ese reinfo. Ese es un camino equivocado. Sí, y lo vamos a detallar porque en un momento, y va muy en línea la propuesta que tenemos en el documento, y algo para no desaprovechar lo que es en la línea de tiempo, un avance importante desde la política pública nacional ha sido la publicación y creación de una política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, que fue publicado en el 2022 y ha sido impulsado por la Dirección General de Formalización Minera, que ha tenido un trabajo muy arduo en tratar de pensar cómo superamos este proceso de formalización, pero además, cómo hacemos que esta minería sea una minería formal, Ujú. sustentable, responsable en términos económicos, en términos ambientales y en términos de seguridad de las comunidades donde operan. Es un Muy bien. avance importantísimo y que no quisiera dejar de resaltar, porque es una vía que ya se va construyendo y va muy en línea a lo que queremos proponer en el documento. Muy bien, entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con ese proceso de formalización. Ahora sí, estos Ahora sí. números. Sí, lo que tienen en la pantalla son los datos actuales del proceso de formalización integral. Son aquellos datos sobre los mineros que están en proceso de formalización. Para ver la magnitud de la situación urgente, en el Ujú, Perú más o menos se suele estimar entre 300.000 y 500.000 mineros artesanales a nivel nacional, ujú. que incluye mineros formales, mineros informales y mineros ilegales. O sea, ya es De esos mucho que haya un vacío de 200.000, casi del doble. O sea, es entre 300 y 500, o sea, como entre 1 y 10, más o menos. más o menos. ¿No? Los datos son bastante variados. Hay diferentes estimaciones que dan 80.000, 50.000. En fin, hay una discusión sobre los datos. Pero Ujú. más o menos el consenso general es que hay Sí, entre 300.000 y 500.000. ya. Eh, lo que muestra que es una actividad bastante arraigada en el Perú. Existe en todos los departamentos del país y que ha sido motivo de impacto en las comunidades a nivel económico. Ajá. Y es una actividad Luego, tradicional, ¿no? De esos luego, 300, 500.000, ujú. están los 87.000 que lograron inscribirse en el REINFO, en este famoso registro de formalización. Estos 87.000 son los que en potencia pueden formalizarse. Ya. Pero cuando uno mira los datos de una manera mucho más detallada, casi 70.000 de estos mineros tienen su registro suspendido, porque se Estar les... suspendidos significa que iniciaron el proceso y no cumplieron con los requisitos, que no lo continuaron, mejor dicho, que el proceso no camina. ¿Es eso? No sí, es tal cual como tú mencionas, ¿no? En el camino les observaron un instrumento de gestión ambiental que se le llama el IGAFON,
por ahí el RUC que tienen que tener activo, no lo volvieron a activar en el tiempo. En fin, hay una serie de pequeños pasos que tienen que seguir, que son muy importantes para que Ujú. puedan tener su reinfo vigente. Y ya cuando vemos quiénes pueden formalizarse a día de hoy realmente son 17.000 de los 500.000 más o menos estimados que tenemos a Es nivel nada. nacional. E inclusive de esos 17.000, no significa que si hoy día vence el plazo se vayan a formalizar, sino que todavía potencialmente pueden llegar a cumplir el proceso. Y cuando en las entrevistas, en los datos que revisamos, son muy pocos los que pueden llegar a día de hoy a culminar este proceso. Y para Ujú. ver nuevamente la magnitud de la situación y la urgencia, es que de estos 300.000, 500.000 mineros, solamente lograron culminar el proceso 11.500, once mil que quinientos incluye cuarenta y nueve socios mineros, en fin, es un dato que aglomera otros actores más, pero son 11.000 de 87.000 que empezaron el proceso, lo Claro. cual te muestra la urgencia de tratar de abordar este problema de una manera mucho más eh, urgente, ¿no? Es un llamado a la acción ya. Ya, entonces, ¿cuál es hoy la política? La política es erradicación de la minería ilegal, lo cual es, digamos, nadie está en contra de eso, hay que hacerlo. Y está claro que hay una prioridad sobre la erradicación y menos interés en la formalización, por lo menos si lo vemos según el informe de ustedes, el estudio de ustedes, desde los recursos que le destina el Estado a esta política. Vamos a ver cuáles son los recursos. Explícanos, por favor, este cuadro. ¿Cómo es esto? Sí, lo que tienen en el Estado peruano tiene dos políticas públicas respecto a la minería artesanal de pequeña escala, ¿no? Para la minería ilegal, la política pública es la erradicación, es decir, sacar a los mineros que están operando, por ejemplo, en Madre de Dios, en las reservas naturales y que salgan de ese territorio, ¿no? A Ujú, esa política, que es la prioritaria actualmente, si vemos los presupuestos públicos. 83 millones se destinaron a una política pública de erradicación el año pasado. Si uno va más para atrás, 97 millones se destinaron en el 2019. Cuando uno mira los datos para el presupuesto en formalización de la MAPE, de la minería artesanal de pequeña escala, el año pasado se destinaron 24 millones, 60 millones menos que el destinado a la erradicación de minería ilegal. Y cuando vamos al 2019 se destinaron 27 millones. Estos 27, 24 millones incluyen el presupuesto a nivel nacional y también el presupuesto de los gobiernos regionales, lo cual eso se va a traducir en una serie de problemas para poder contratar, por ejemplo, las camionetas de supervisión, para tener personal que te revise los documentos, para tener personal que pueda hacer capacitaciones a los mineros artesanales y una serie de servicios que son necesarios para que se pueda culminar justamente en los requisitos. La prioridad no solamente la vemos en presupuesto, sino en la narrativa que hay, no solamente desde el Estado, sino en la discusión pública respecto a cómo se mira la minería artesanal en de pequeña escala. Es cierto que hay una minería ilegal, una minería que tiene un impacto negativo, pero también es cierto que no son todos los mineros artesanales los que incumplen ese tipo o incurren en ese tipo de prácticas. Vemos una minería que está en proceso de formalización, que quiere formalizarse, pero tiene muchos obstáculos en el camino, ¿no? Y aquí ujú, quisiera mencionar que, por ejemplo, a nivel internacional, desde el Banco Mundial, desde las Naciones Unidas, desde institutos muy importantes como el IGF, se ujú. promueve ya la visión de una minería artesanal formal, responsable, sustentable y que es promotora no solamente del desarrollo local, sino del desarrollo nacional. Y eso en la política pública actual de la minería artesanal, que fue publicada en 2022, ya se reconoce eso y es un paso importante. Lo que Ujú. falta es la implementación de esa política y reconocer los obstáculos existentes en la actualidad. Entonces, hablemos de los obstáculos. Ustedes han encontrado, y es la siguiente imagen, cómo es el proceso administrativo que tienen que cumplir quienes están en este proceso. Es esta maraña, esta araña, esta telaraña que han armado ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el obstáculo, Mm. sin entrar en el detalle, que tiene alguien que hace este proceso? Clara Elvira, el reto es bastante complejo cuando vemos la minería artesanal de pequeña escala, ¿no? Primero porque en el país, como te decía, en las 24 regiones ya hay minería artesanal. Pero cuando uno Ujú, pone la lupa sobre cómo funciona la minería artesanal en cada región es diferente.
Y eso no está reconocido en la normativa, por ejemplo. Hay la minería aluvial, la que se realiza en el río, que es la que vemos sobre todo en Madre de Dios, y hay la Ujú. minería de roca, de socavón, aquellos túneles que Y solemos ver, son por ejemplo, distintas, que son muy que, diferentes, ¿no? Que que es la que tienen ocurre en fórmulas Arequipa, distintas, digamos, sí. que es la que ocurre en La Libertad, y tienen formas de procedimientos diferentes, pero el tratamiento en la normativa es igual. Y Ujú. no quiero abordar mucho más esta parte, pero hay mineros artesanales que a día de hoy ni siquiera tienen el acceso a la formalización, ¿no? Las payaqueras, que son aquellas mujeres que se dedican a recoger las pepitas de oro en los desechos de las minas, ellas, por ejemplo, no pueden formalizarse. No Y ya desde están ahí tenemos contempladas una en la traba. fórmula, no existen. No existen en la fórmula nacional. Hay una normativa muy específica para Puno, pero por ejemplo eso hay en Arequipa, eso hay en el norte, y en la normativa no captura justamente la complejidad que hay dentro de esa actividad. Y además hay una serie de requisitos si tú quieres formalizarse, que es el instrumento de gestión ambiental, que es el famoso contrato de explotación, y cada una de ellas tiene una serie de pasos a seguir que son bastante complicados. Lo que tienen en la pantalla es el proceso de evaluación que sigue el instrumento de gestión ambiental para la formalización minera, que es el famoso IGAFON. Y ese IGAFON sigue una serie de pasos que cuando más avanzas, más complicado se vuelve, ¿no? Y no solamente es un problema para el usuario, para el minero artesanal que quiere formalizarse, sino también para los propios funcionarios de los gobiernos regionales y del gobierno nacional cuando tiene que evaluarlo. El proceso tiene una serie de cuellos de botella, por ejemplo, desde el momento mismo de la elaboración. Y aquí aparece un actor que no se conversa mucho, que es el consultor. Que si el consultor hace lo que quiere con el ligafón, eso te va a traer problemas después y tienes tu reinfo suspendido. El mismo momento de evaluar, por ejemplo, al contar con poco presupuesto, ese presupuesto mínimo que vimos hace un momento, no Ujú. alcanza para tener una evaluación. En Arequipa, que hicimos un trabajo en campo muy intenso, nos decían tengo una enmarañada de expedientes por revisar y yo al ritmo actual me voy a demorar 8 o 10 años. Claro. Y en 8 o 10 años ya pasó la operación minera, ya acabó el proceso de formalización, ya estuviéramos no sé cuántas elecciones regionales, pero el ritmo que nos dicen es ese, ¿no? Y es un Ahora, costo muy alto, ¿no? ya, y Sí. hablando de costo, aquí abajo hay un dato en la parte de abajo de la pantalla, quiero Ujú. subirlo, que es, a cada minero le cuesta, según el tamaño, según supongo yo, no sé, la particularidad de su negocio, entre 6.000 y 60.000 soles hacer ese proceso. El proceso completo cuesta más, porque solamente estamos poniendo el costo del instrumento de gestión ambiental. Ah, Hacer el trámite, por ejemplo, del contrato de explotación es otro costo. Hacer el trámite de ver si es que hay restos arqueológicos es otro costo. Entonces, ajá, cuando vamos sumando los costos, dependiendo del tipo de operación, puede llegar inclusive a $20.000 mínimo y a algunos casos nos han contado que les ha costado $60.000, lo ujú. cual es muy complicado obtener en el corto plazo, es como una capital. Y los mineros que quieren obtener presupuesto, préstamos, por ejemplo, no les dan. Entonces, Eso. hay justamente esa Eso está visión. en esta siguiente que es un poco más complicada porque esto diferencia la comercialización de la exportación, pero ahí ustedes encuentran que nadie les va a prestar para hacer este proceso, ¿no? En los bancos, Sí, prestarles dinero para hacer un proceso incierto es más difícil. sí, finalmente la minería artesanal de pequeña escala es un negocio. Necesitas capital para poder justamente invertir en maquinaria que sea eficiente, en estudios de impacto, en insumos. Y sin ese capital, si no lo puedes obtener, lo vas a conseguir de otra manera. Ujú. Actualmente el acceso a crédito y al sistema bancario es muy limitado por parte de los mineros artesanales. Se les suele ver como, a todos como si fueran ilegales, ¿no? Cuando en muchos casos la mayoría sí quiere formalizarse, ¿no? Y lo que ven en la pantalla es un enmarañado que se trata sobre el proceso de compra y venta de mineral. Y en el proceso, los costos formales están más o menos establecidos para cada trámite, pero los costos informales para poder superar esas barreras burocráticas son bastante altos. Por ejemplo, en el transporte de mineral, si es que tu guía de peso del mineral es diferente, tienes que pagar coimas para que no Ajá. te ocurra algún problema en el trámite, ¿no? En el camino también del transporte de mineral hay otros actores que aparecen, ¿no? La policía, aparece la SUNAT, aparecen inclusive extorsionadores que te cobran por el oro que estás transportando. Y en los casos más dramáticos, como los vimos la semana pasada, pueden terminar inclusive en incautaciones que no corresponden de oro,
y más bien ahí puedes tener mucho más problemas con la autoridad. Entonces, Claro. es una punta del iceberg mucho más complicada de la que solemos ver en la discusión pública. Sí. Ahora, Aaron, tenemos que hablar de, digamos, del elefante en la sala. Evidentemente, hay una mafia alrededor de la minería. Hay mafias que trafican con seres humanos, hay mafias que trafican con insumos, hay mafias que evaden el pago de impuestos. Todo esto, ¿cómo se relaciona con la minería artesanal y con esta propuesta de ustedes de formalizar a la minería artesanal? Claro, cuando analizamos nosotros a la actividad minera artesanal, que es diferente a analizar solamente al minero artesanal, van apareciendo una serie de actores que en algunos casos le dan apariencia de formalidad y Ajá, en otros casos realmente están muy en contra de la formalización, porque se benefician justamente de que la actividad permanezca informal, ¿no? Hay muchos acuerdos por debajo de la mesa, acuerdos verbales, sobre todo con los titulares de las concesiones, que piden que no firmemos un contrato porque les beneficia seguir en ese status quo. Lo ajá, mismo con, por ejemplo, proveedores de insumos. Ya no nos da tiempo de mostrar más gráficos, pero claro. el trámite para conseguir explosivos, por ejemplo, es Sí, realmente muy complicado y es mucho más fácil para el minero artesanal pagar un sobreprecio en el territorio para conseguir explosivos y que nadie va a regular. Entonces, para nosotros, en la propuesta de cómo mejorar el proceso de formalización, primero reconocemos que las ampliaciones de plazo del reinfo, tal cual están ahora, no van a funcionar. no va a Porque servir. O como sea, si, no va a si ustedes servir. tuvieran que decir, dar un concepto técnico a ese proyecto que tiene esa intención que tiene el Congreso de aumentarlo, de prorrogarlo, no, no ese es el camino. El camino no es ese en las condiciones actuales, ¿no? ¿Ya? Porque los problemas más de fondo no se resuelven con ampliaciones de plazo. ¿No? Los problemas de fondo, que es lo que estamos conversando ahora, tienen que ver con política pública, tienen que ver sobre cómo se transfiere el presupuesto, sobre cómo se aborda la minería artesanal y sobre cómo otros actores que están vinculados a la actividad también tienen que comportarse. Ajá, Entonces, la situación actual, si permanece y se amplían los plazos, no va a funcionar. ya. Y también déjame decirte, Clara Elvira, que la erradicación como política pública prioritaria tampoco va a funcionar si es que no se cambian los incentivos para la formalización. Ajá. A ver, entonces veamos la propuesta. Voy a volver a compartir y vemos más o menos y nos explicas cuál es la, la propuesta que hacen ustedes a partir de todo este diagnóstico. Es esta, ¿no? Esa es nuestra propuesta general del resultado de 2 años de investigación entre investigadores de la Universidad del Pacífico y la Universidad de Oxford, que nos inspiramos, como te decía, de esta propuesta general que hay a nivel internacional sobre cómo empezar a pensar y a implementar políticas que nos permitan alcanzar una minería artesanal y de pequeña escala que sea formal, que contribuya al desarrollo nacional, que contribuya a las comunidades y que sean responsables en materia ambiental, social, económica y en la salud, ¿no? Para Ujú. lograr ese objetivo, se debe combinar varias estrategias, ¿no? La estrategia de minería, de erradicación de la minería ilegal, es pertinente para minería ilegal, pero no es pertinente para incentivar la formalización minera. Lo mismo ocurre cuando vemos estrategias para el crimen organizado. Es muy diferente Claro. que para la minería artesanal. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? ¿No? Se suele confundir mucho las políticas y no se le da la misma prioridad. En esta propuesta que tenemos para cómo alcanzar esta minería artesanal formal, responsable y que contribuye al desarrollo, no solamente es una política pública en la que está involucrada el Estado, sino que es una propuesta, y así se reconoce en el debate internacional como experiencias comprobadas que funcionan, que en esa propuesta están involucrados múltiples actores, ¿no? Está el Estado, está también toda la cadena de suministros por ejemplo, explosivos, gasolina, de los mineros artesanales. Participan también los concesionarios mineros, aquellos que son dueños de las concesiones mineras. Ujú. Participan también en esta dinámica de cómo impulsar la formalización los compradores internacionales de oro. Ellos cada vez más ponen estándares para que el oro extraído sea formal. Claro. Em, Desde luego están las plantas de procesamiento y un actor que también puede comprarse el pleito es la mediana minería y la gran minería, porque esta es un sector que en otros países ha cobrado mayor relevancia al momento de impulsar políticas públicas para la formalización y no solamente la erradicación de la minería ilegal. Ajá.
En ese punto quería detenerme porque en la propuesta hay un planteamiento acerca de cómo hacer relaciones más equilibradas, más equitativas entre la gran minería y estos mineros artesanales. ¿Cómo podrían relacionarse mejor estos dos actores? ¿Mm? El punto de partida de nuestra propuesta es generar una nueva narrativa en torno a la minería artesanal y que tenga justamente este diálogo multiactor, ¿no? El primer paso que se puede dar es tener esa gran conversación sobre la minería artesanal bajo otra óptica, una óptica de desarrollo. Y en ese espacio, la participación de la mediana minería y la gran minería como promotora justamente de una minería formal va a ser muy importante. Porque ya ha pasado en otros países. En Colombia, por ejemplo, la política nacional de minería y tuvo una fuerte participación de la mediana y gran minería para contemplar justamente alternativas de formalización reales, ¿no? Y justamente también participó, por ejemplo, la OCDE y que contribuyó a que puedan justamente tener esas opciones de política. En Chile pasa lo mismo, ¿no? Para la pequeña minería tienen buenas relaciones con la mediana y gran minería. Entonces, es un esfuerzo no solamente de buscar alternativas del negocio, sino también de contribución al desarrollo nacional y local. Entonces, por ejemplo, pensando en un mundo ideal, un minero que tiene una concesión, una minera grande, podría hacer acuerdos de contrato, de contratación justa, de compra justa del mineral o de contratación para ciertas cosas, y eso contribuiría a incluso a situaciones de mayor seguridad en la zona. Sí, definitivamente hay experiencias, de hecho, positivas ya en el país, en la Ujú. cual se lograron acuerdos y hay una convivencia entre minería artesanal y mediana minería y gran minería, en la que ha habido esta relación ganar-ganar, ¿no? Porque Claro. recordemos que el oro que se extrae de minería artesanal es un oro mucho más rico, más concentrado, y te genera beneficios, por ejemplo, a tu propia planta de procesamiento. En general, es una relación mutua que si es bien llevada y es bien acordada y se generan las condiciones para eso, es un potencial muy importante para el desarrollo. Sí. Solo para darte un dato, si es que la minería artesanal lograra formalizarse, significaría en estimaciones recientes entre el 1 y el 1,6% del PBI nacional, Ujú. lo cual ya es una contribución muy importante. Y eso, imagínate si escaláramos a cadenas de valor responsables, a cadenas de valor que, por ejemplo, cumplan con estándares de la OCDE o compradores internacionales de oro que velan justamente por eso. Ujú. Entonces, Claro. el rol de la mediana y gran minería va a ser muy importante en contribuir a ese desarrollo. Ya, y por último, en la propuesta, hay mucho más, pero digamos, no vamos a hacer un documental sobre esto, pero en la propuesta de ustedes hay algo que a mí me llamó la atención desde el primer momento y me parece importante que lo expliques y es que haya un sistema permanente de formalización. Entonces, la pregunta inicial es, bueno, así como el reinfo, o sea, largo, un proceso de amnistía permanente o qué es lo que significa que haya un proceso permanente de formalización. Sí, como comentábamos al inicio, ya hay un proceso que se llama el proceso ordinario. Es un Ajá. proceso que en la práctica no funciona y que no ha tenido resultados y por eso se crearon los procesos extraordinarios. Nuestra propuesta es, como te decía, no estamos contemplando ampliaciones de plazo en el sistema actual porque no funciona. Tampoco apostamos por una erradicación total de la minería artesanal y de pequeña escala. Y tampoco velamos por un proceso que no resuelva esos cuellos de botellas de fondo. Entonces, nuestra propuesta es tener o aspirar a un nuevo proceso de formalización que reconozca uno los problemas de fondo que hay de presupuesto, de procedimiento, de tipos de minería actualmente existentes y que justamente es una actividad muy dinámica, ¿no? Es una Ujú. actividad en la que entran mineros artesanales a explorar, a trabajar y también mineros que salen. Por eso su estatus de nuevo sistema permanente, porque va a ser en el tiempo y que esa política debería incluir, y de hecho está así puesta en la propuesta, capacitación, debería instruir entrenamiento de los mineros artesanales sobre cómo usar nuevas tecnologías. Y ser formal significa también ser objeto de fiscalización. Claro, Actualmente, por ejemplo, los mineros artesanales, como no tienen sus instrumentos de gestión ambiental aprobados, no pueden ser fiscalizados. claro. Porque ¿qué vas a fiscalizar si no tienes algo sobre qué fiscalizar? Entonces, en la propuesta también sugerimos que la fiscalización tiene que empezar desde ya
Y para eso también hay que asegurar presupuesto público y que sobre todo la narrativa que hay sobre la minería artesanal debería cambiar, diferenciando justamente la minería en proceso de formalización y la minería ilegal. La minería ilegal debería ser erradicada, debería ser combatida y justamente evitar su promoción. Nosotros Claro, apostamos porque por que la minería sea justa. claro, y porque tenemos que reconocer que la minería no se va a acabar por una decisión del gobierno, digamos, no hay manera de que la gente deje de meterse a buscar mineral en una zona donde hay mineral. Lo que hay que hacer es ordenar ese proceso, es lo que entiendo. Claro, porque una de las consecuencias que vemos ahora es, como no hemos atendido el proceso de formalización, el incremento de la ilegalidad ha sido en parte también porque no hemos tenido un proceso de formalización exitoso. Y Ujú, eso es importante reconocerlo, ¿no? Que, ¿cómo vamos a promover una minería formal cuando no has tenido un proceso desde antes, ¿no? Y eso nos ha estallado ahora en la cara y por eso el sentido de urgencia de tomar políticas públicas que consideren esta complejidad, ¿no? Y un proceso integral más allá de ampliaciones de plazo. ujú. Muy bien, pues muy interesante. No sé si este informe completo lo pueden encontrar en la web de la Universidad del Pacífico, supongo, ¿no? En alguna parte Está ya está de libre publicado. acceso, lo pueden encontrar en la página del Centro de Estudios de Minerías y Sostenibilidad de la universidad. Está en español, pronto saldrá la versión en inglés, porque como te decía, es una discusión no solamente de Perú, es una discusión global sobre cómo fomentar esta minería formal, ¿no? Muy bien. Pues, Aarón Quiñón, muchas gracias por esta explicación y por trabajar en un tema que es tan importante y al que a veces le ponemos tan poco cuidado. Gracias a ti por la oportunidad. Y ustedes, gracias por acompañarnos siempre aquí en Epicentro.